Érase una vez un castillo en un reino muy lejano, en el que habitaba un rey, el rey Raúl, que vivía casi solo en su castillo con su ayuda de cámara Arturo. Los dos vivían allí en el castillo del que habían desaparecido los cocineros, los mozos de cuadras, los limpiadores y hasta los ratones. Desde que el malvado Sir Percival había robado la corona, todos habían huido asustados. Alto ya de aquella situación, Arturo. Manda a buscar un caballero que encuentre a Sir Percival y devuelva la corona a su cabeza. Así se hará, mi rey. Debo encontrar un caballero que sirva a mi propósito. Estas calles están casi desiertas. Al fin, ¿eres un caballero? Lo soy. Mi nombre es Romeo. Ven, te necesito. Solo tenía un pequeño defectillo. Era tan bueno y tan inocente que era un poco tonto. Romeo, el reino necesita a alguien que recupere la corona perdida. ¡No hay tiempo para juegos! ¡Parto de inmediato! ¡Arre, caballo! ¡A la aventura! Majestad, traigo a Romeo para la misión de Sir Percival. ¿Este joven? Dudo que sea caballero suficiente para encontrar a Sir Percival. Demostraré mi valía, mi rey. Así que le sometió a la antigua y tradicional prueba de confianza del rey, tenía que hacer el pino. Romeo se lanzó sin pensarlo 2 veces, era suficientemente tonto como para no pensarlo ni siquiera una, y en realidad, eso le hacía aún más valiente. Así que en un periquete Romeo se puso cabeza abajo apoyado sobre sus manos y daba pequeños saltitos, como bailando de alegría. Esto gustó tanto al rey que sin pensarlo le ordenó caballero y le encomendó la misión de recuperar la corona real. Lejos de allí se encontraba Sir Percival, un caballero del reino que siempre había tenido envidia del rey Raúl, y trató por todos los medios de conseguir que el rey, sin ningún hijo heredero, le nombrase a él su sucesor. Raúl, entrégame la corona. ¡Jamás! ¡Entonces me vengaré! La corona es mía. Aquí estará a salvo. Muy lejos, para que nadie pudiera encontrarla. Según las leyes del reino, llegado el momento de la sucesión y si no había herederos, el trono pasaría a quien estuviera en poder de la corona real, porque esta ley se pierde en el origen de los tiempos, pero así era. Sir Percival siempre iba acompañado de sus secuaces. Hay que decir que ante la ausencia de personal en el reino, sus secuaces no eran más que peceros. El más despierto de todos ellos era Patán, a quien enviaba casi todas las misiones. Sin embargo, en esta ocasión pensé que lo mejor era ir yo mismo en persona, no fueran a estropearme mi gran venganza. Así fue a disfrazarse de Señor, gigante. aquí traigo la merienda para que se la coma antes de salir. Patán, no hay tiempo, debo partir ya. ¡Malditos planes malvados! ¡Ni tiempo para meriendas! Y encima, con este hambre, me enfurece más. Saldré de mi guarida y lo interceptaré. ¡Nadie se llevará la corona! Alto, buen amigo. Bebe un poco. Saludos, no esperaba ver a nadie por aquí. Ni yo. Vengo de parte de Arturo. De asombroso parecido a nuestro malvado Sir Percival, dispuesto a acompañarle en el camino. En efecto, te acompañaré en este camino. El caballero Romeo se alegró mucho de poder tener a alguien con quien charlar durante el viaje, así que no vio ningún peligro en ello. Ya hemos dicho que era doblemente valiente, por tonto y por valiente. Y así el caminante aprovechó para recomendarle un camino que seguro les llevaría con mucha más facilidad hasta su destino. Un fatal destino para Romeo, sentenció entre dientes. El camino pasaba por el bosque sinuoso, luego surcaba el acantilado de la muerte para llegar finalmente a la guarida del dragón. Rió maléficamente Sir Percival, pero claro, de nuevo, Romeo no corría peligro en todo esto. En fin, este era nuestro caballero y así era de valiente. En el bosque sinuoso encontraron la casa de la anciana sabia. Se pasaba el día haciendo cálculos y números para encontrar solución a los problemas del mundo. Acatando a una que llamaba hasta las puertas, le pedía que le ayudase en uno u otro cálculo. Y cuenta la leyenda que muchos fueron los que entraron a ayudar pero jamás se les vio salir, consumidos por las restas, agobiados por las sumas y desintegrados por las integrales. Los cálculos matemáticos de la anciana sabia hacían enloquecer al más pintado. ¡Anciana! Necesito ayuda para derrotar al dragón. Primero derrota esto. Pero si son cuadernos de operaciones. Exacto, sin matemáticas no hay dragón. Bueno, digamos que Romeo simplemente no entendía nada de todo aquello. Bueno, aquí tuvo un poco de ayuda porque los niños siguen de sumas y le ayudaron con las respuestas. ¡Gracias! La bola mágica. Úsala para distraer al dragón y llegar a la guarida de Sir Percival. Gracias, anciana sabia, no te defraudaré. Ve con cuidado, joven héroe. ¡Salí triunfante, Percival! ¡Maldito seas, Romeo! ¡Al acantilado de la muerte! ¡Te espero allí! ¡Maldita sea este frío! ¿Dónde estará Patán con la merienda? Mi señor, aquí estoy, con la merienda y un abrigo. ¡Llegas tarde! Tengo un hambre y un frío que no veas. Por eso os traje el abrigo, mi señor. ¡No necesito tus consejos! Señor, ¿quiere que prepare un arma secreta en la cueva por si acaso? ¿La de siempre? ¡Maldita sea! ¡No se me ocurrió a mí, pero es una gran idea! ¡Está bien, de acuerdo! ¡Prepara el arma secreta por si acaso! Entonces apareció Romeo y Sir Percival le distrajo enseñándole las dificultades del acantilado.
El acantilado es traicionero. Con vientos fuertes ropa el desafío. Pero mientras hablaba, Romeo ya casi se lanzaba a cruzarlo, así de valiente era. Mejor iré yo primero por si hay algún problema, no te vayas a caer. ¡Espera, Percival! ¡No tires de mí! ¿Qué haces? ¡Cuidado con las rocas! ¡Quédate atrás! ¡Es peligroso! Y casi estuvo él mismo a punto de caerse al fondo del acantilado. Romeo empezó a cruzar, y el viento le empujaba al pasar por el estrecho camino de rocas. ¡Sir Percival! ¡Ya está todo listo en la cueva con el arma secreta! ¿El arma? ¿Ya está lista? Sí, mi señor, totalmente preparada. Bien, prepárate para partir. Sir Percival se iba poniendo cada vez más furioso y nuestro amigo Romeo empezó a sospechar algo. Ya hemos dicho que no era muy listo y aunque podía haberse enterado de todo, confiaba mucho en su amilcaminante. Una vez hubieron los dos cruzado el acantilado, se dirigieron a la cueva del dragón. Romeo estaba más que seguro con la bola mágica que la anciana le había dado en el bosque. Y mira que se podía haber enterado en el acantilado, pero es que como... Un momento, debo atar mis cordones. De acuerdo, entraré primero. Perfecto, ahora no escaparás. La oscuridad es casi total, pero debo adentrarme. No puedo ver mucho, pero entraré valientemente. Allí, en la penumbra, empezó a escuchar ruidos, primero como lejanos aullidos, luego extraños gemidos, y finalmente una ligera risita. Allí estaba, era el arma secreta, era... ¡Era Patán disfrazado de mujer rubia! Que Romeo era un caballero valiente ha quedado demostrado, pero si había algo con lo que no podía, era con las chicas. Le producían un miedo aterrador. Si le ponían delante un dragón soplando fuego, se enfrentaría a él, pero si se encontraba con una chica, no sabía qué hacer. Romeo trató de esconderse lo mejor que pudo mientras se acercaba poco a poco, y cuanto más cerca estaba, más temblaba nuestro caballero. ¡Tenías que haberte visto la cara de miedo! A Romeo no le había hecho ninguna gracia la bromita, pero en realidad se le ocurrió una gran idea. Era la primera gran idea que se le había ocurrido nunca, y era una idea genial, ja. Convenció a Patán para gastarle una broma parecida también a Sir Percival. Vamos, Sir Percival, dime qué temes. No sé si y así consiguió que le dijera que era lo que es el Master Dios. Y eso eran, sí, amigos míos, los animales pequeñitos. No sabemos por qué, pero era así. De modo que Romeo se ayudó de todos los niños y niñas que ya le habían ayudado con las sumas de la anciana, para que cada uno cogiese un animalito y se lo lanzase a Sir Percival a la cuenta, y así Romeo consiguió recuperar la corona real y llevarla de nuevo al lugar donde pertenecía. ¿Y cuál no fue su sorpresa cuando se encontró a la vuelta que el rey iba a marcharse y de del reino al actual portador de la corona? ¡Viva el rey Romeo! Y colorín colorado, este cuento irrepetible se ha acabado.